Voy a leer este versículo, Lucas capítulo 2, versículo 49, el cual dice de la siguiente manera: entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Estas fueron las palabras del Señor Jesús cuando tenía 12 años de edad. Sus padres habían ido a la fiesta de la Pascua y habían ido también muchas personas, entre ellas parientes y amistades, y habían estado en la fiesta, pero al regreso la Biblia nos narra que Jesús no venía con ellos y ellos no se habían dado cuenta. Y luego que se dan cuenta que Jesús no venía con ellos, comienzan a buscarlo donde sus parientes, donde sus amistades, a ver si estaba allí. Pero Jesús no estaba allí. Resulta que Jesús lo encontraron en el templo, estaba él preguntando y escuchándoles a los doctores de la ley. Para ese tiempo Jesús ya tenía 12 años y estaba él interesado totalmente en los negocios de su padre. Estaba él totalmente entregado en los asuntos de su padre. Y es ahí donde en esta hora vamos a ver algunas cosas muy importantes. Entre ellas es una de las palabras que aparece acá, la palabra cuando Jesús le dice, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Notemos que comienza diciendo, ¿no sabíais? Porque toda persona debe de saberlo, ninguno debe de ignorar lo importante, lo necesario que es las cosas de Dios. Estar ocupado en las cosas de Dios, en las cosas espirituales, las cosas que son eternas. Muchas de las cosas que se puedan hacer no son eternas, son temporales, así como se pueden hacer, de repente ya no se hacen, pasan. ¿No sabíais? Toda persona debe de saberlo. Nosotros debemos de saber lo que es necesario, debemos de saberlo. Mucha gente, por eso es que muchas veces no se ve mayor entusiasmo o mayor entrega o trabajo, resultados, la obra de Dios, porque o bien ignora esto o simplemente no lo sabe. ¿No sabíais? Hay muchas cosas que nosotros tenemos un conocimiento y por eso las hacemos. Nos preparamos porque sabemos que esas cosas nos van a ser muy necesarias en nuestro futuro, en nuestra vejez, si Dios así nos lo permitiera. Nos preparamos. ¿No sabíais? Es importante saberlo, porque al saberlo vamos a estar nosotros ocupados en la obra de Dios. En alguna área, en alguna manera vamos a estar ocupados en la obra de Dios. Vamos a tener espacio, vamos a tener tiempo, porque una de las razones por las cuales a veces decimos, no tengo tiempo, no puedo, no alcanzo a hacer esto, es porque todavía no hemos aprendido el valor y no hemos todavía conocido el valor que tiene las cosas de Dios, los asuntos de Dios, los asuntos del Padre. Si tan solamente nosotros supiéramos un poco más del gran valor que tienen las cosas de Dios, tendríamos tiempo para Él. Habría tiempo para Él. Habría más tiempo para Él y menos tiempo para nosotros. Porque ya no tendríamos nosotros que ocupar aquellos momentos en los que podíamos haberlos invertido o podíamos haberlos ocupado para nosotros. Sin embargo, cuando reconocemos el valor de las cosas de Dios, estaríamos dispuestos a dar
a dárselo al Señor y a ocuparnos en la obra de Dios, independientemente el tiempo o la hora o las circunstancias por las que pudiéramos estar pasando. ¿No sabíais? Fueron las palabras que el Señor Jesús le dijo a sus padres. Sus padres lo habían buscado con sus amistades, lo habían buscado con sus parientes. Jesús no estaba allí. Él podía haber estado allí si no hubiera tenido interés de poder estar en los negocios de su padre. Podía haber estado allí, como nos pudiera pasar a muchos de nosotros. Pudiéramos estar con aquellas personas a las cuales amamos. Pudiéramos invertir todo nuestro tiempo con nuestros amigos. No que nuestros amigos no sean necesarios, no sean importantes, ni que nuestra familia no lo sea. Nuestra esposa, el esposo, los padres, los hijos y toda la familia son importantes para cada uno de nosotros, pero nunca serán más importantes que los asuntos de nuestro Dios. En el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 29, el Señor Jesús habló acerca de que el que no dejare, y comenzó a hablar, que no dejare padre, ni madre, ni hermanos, ni casa, ni tierra. Él dijo que era necesario y el que lo dejara iba a recibir muchas cosas acá en la tierra y en la vida venidera, la vida eterna. Así que esto es muy importante en la vida de cada uno de nosotros los creyentes. ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Sus padres lo buscaron allí, pero no lo hallaron, lo encontraron en el lugar donde todo buen creyente debe de estar, en las cosas de Dios. Vale la pena preguntarnos qué tanto nosotros hemos estado interesados en las cosas de Dios. Qué tanto nuestros pensamientos han estado ocupándose de la obra de Dios, de cómo extender el reino de Dios aquí en la tierra, de cómo yo puedo estar comprometido no solamente con la obra, sino que con el dueño de la obra. ¿Cómo debo yo de estar comprometido con el dueño de la obra y con su obra? Trabajar en su obra. Ahora que podemos, ahora que tenemos todavía las fuerzas físicas, ahora que todavía podemos hablar, ahora que todavía podemos cantar, podemos caminar, podemos extender nuestras manos, ahora que todavía podemos hacerlo, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no estar ocupándose en los asuntos del Padre? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Jesús dijo que le era necesario. Note que este versículo que hemos leído dice, me es necesario. No cabe duda de que hay muchas otras cosas que son necesarias. Y por supuesto, nosotros siempre hacemos las cosas que son necesarias. Pero si vamos a hablar de algo que sí vale la pena con relación a nuestra vida espiritual, pues obviamente estas tienen que ver con los asuntos de nuestro Padre Celestial, con el trabajo de su obra, Entonces, acá vemos nosotros que Jesús, Él dijo que le era necesario. Cuando Jesús dijo estas palabras, Él tenía 12 años de edad. A esa edad los judíos tenían ya mucho conocimiento, pero Jesús, conocimiento de Él, es un conocimiento incomparable, un conocimiento maravilloso. Sin embargo, Él también leía las Escrituras del Antiguo Testamento. Él había estado leyendo, tanto así que más adelante en el capítulo 3
versículo 23, encontramos nosotros que cuando Jesús inició su ministerio tenía como 30 años de edad. Y el pasaje más adelante, en el capítulo 4, versículo 16 al versículo 21, dice que él se levantó a leer, dice la palabra. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y oiga lo que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora Jesús ha leído este pasaje que habla de lo que estaba escrito en el libro del profeta Isaías. Por cuanto me ha ungido y me ha enviado. Él acá está diciendo que Dios, el Espíritu de Jehová, estaba sobre él, lo había ungido y lo había enviado a hacer todo este trabajo, a ocuparse de los asuntos del Padre, a poder llevar a cabo el trabajo, la obra que Dios le había dado para que lo llevara a cabo. Y vemos a Jesús ocupado en los asuntos del Padre. Vemos a Jesús acá diciendo que esta palabra se había cumplido en ese momento. Si leemos desde el versículo 40 hasta el versículo 44, dice así: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. ¿Cómo vemos a Jesús acá? ¿Dónde está? ¿Qué está haciendo? ¿Con quiénes él está trabajando? Él está orando por los enfermos. Él está sanando a los enfermos. Él está liberando a los endemoniados. Él está predicando el evangelio. Él está recorriendo ciudades tras ciudades. Él no se quedó solamente en una ciudad, fue a otra ciudad. La gente trataba de detenerle, pero él continuaba su camino. Vemos a Jesús totalmente ocupado en los asuntos del Padre. Qué maravilloso es esto, mi amado hermano, ocupado en los negocios del Padre. Así que aquí vemos a Jesús totalmente entregado. Vemos al Hijo de Dios ocupándose de los negocios de su Padre. Ahora pensemos en cuanto a cada uno de nosotros. Un negocio, hermano, cuando los hijos están dispuestos a continuar con ese negocio, acá en la tierra hay hombres que tienen buenos negocios, buenas empresas. ¿Y qué pasa después cuando ya no pueden trabajar los dueños de esta empresa? ¿Continúan los hijos? Ese negocio no se cae, ese negocio continúa, porque los hijos le dan continuidad, se ocupan de ese negocio. Los negocios del Padre, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial. ¿Quiénes son los que debemos de ocuparnos? Es usted y soy yo. Somos los hijos de Dios. Dios está dispuesto a ayudarnos y de hecho lo está haciendo.
Dios nos ayuda. Pero nosotros debemos también de saber que en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Note lo que dice: los negocios de mi Padre no son los míos, no son mis asuntos. No son los asuntos de otra persona, son los asuntos, los negocios, el trabajo del Padre, que se nos ha sido encomendado a usted y a mí, a la iglesia del Señor. Es ese trabajo, esa tarea ardua de cada día. Es esa oportunidad que Dios le da a usted y me la da a mí, de compartir su palabra a todas aquellas personas que durante el día tenemos la oportunidad de encontrarnos con ellos o con ellas. Son aquellas oportunidades en las cuales, ya sea en la oficina, en la empresa, en el trabajo, en la calle, en el bus, donde quiera que estemos, aquellas oportunidades que tenemos de compartirle la palabra de Dios a alguien. Estar ocupado en los negocios del Padre es estar predicando el Evangelio. Estar ocupado en los negocios del Padre es estar orando por las demás personas para que se conviertan al Evangelio, o para que Dios envíe más obreros a su mies, o para que la obra de Dios siga adelante. Estar ocupado en los negocios del Padre es notar y reconocer que tiene una gran ganancia. Jesús mismo fue quien le dijo a aquella mujer llamada María. ¿Se acuerdan ustedes que María estaba sentada a los pies del Señor escuchando su palabra? Marta estaba afanada y Jesús le dijo: Marta, afanada estás, pero tu hermana María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Porque lo único que nos llevamos de esta vida es lo que hayamos hecho en su obra. Es en donde estuvimos ocupados, es en los asuntos del Padre en los que estuvimos durante todo el tiempo ocupados para poder seguir adelante con su obra. Mi hermano, yo le animo en esta hora a que siga adelante y que en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Dios le bendiga.